buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según el horario en que nos están mirando. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo capítulo, lo logramos, superamos la primera edición y estamos ya en el segundo capítulo de Combate Cultural, este espacio en internet, ¿cierto?, donde vamos a darle cabida a la discusión, a compartir ideas, experiencias, emociones, palabras sobre todo, y es por eso que para este segundo capítulo nos pusimos un poquito más friki. Ya dejamos de dejar los libros, pero igual nos vamos a quedar un poco en la narrativa al menos, pero en la narrativa gráfica, porque hoy día vamos a hablar de cómics, como se le decía en aquellos tiempos, no novela gráfica, ¿ya? Entonces vamos a hablar de cómics y para ello tengo una invitada muy especial, ella es periodista y es escritora, autora de la reciente novela Detector de Metales, y para mí es un honor contar hoy día entonces con Carmen Duarte. Hola Daniel. ¿Cómo estás, Carmen? Yo muy bien. Muy bien, muy contento de estar aquí en la segunda edición del programa. Sí. Qué bueno, porque confesemos que vamos a tener que hacer un esfuerzo por no ponernos ñoños fundamentalistas, porque vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho, ¿cierto? Nos apasiona realmente, que son los cómics, pero en un contexto especial, ¿cierto? Porque el capítulo de hoy lleva por título Cómics Noventeros. ¿Ya? Ese es un amplio concepto, ¿cierto? Y que nos puede ayudar, digamos, para avanzar en distintas direcciones. Entonces quería partir, Carmen, quizás preguntándote a ti en qué contexto te pillan los 90, ¿cierto? Y además cómo haces en este contexto, ¿cierto? Cómo entras a los cómics, cómo los descubres, cómo se hacen parte de tu vida. Buenísimo, mira, yo tengo 40 años, así que los 90 fue mi adolescencia. Así que fue un periodo evidentemente formativo para mí. Yo, al igual que tú, soy de la quinta región, vivía en Viña del Mar, y me estaba acordando cómo yo partí leyendo cómics. Y yo partí leyendo cómics porque mis papás leían cómics. Mis papás, me acuerdo, yo tengo aquí en mi libretero, tengo unos Peanuts de los 50, porque a mi papá le trajeron alguna vez Charlie Brown, y mi mamá leía La Pequeña Lulú. Entonces, de chico, como cuando nos querían como recompensar por algo, nos regalaban cómics. Patolandia, toda como Karl Barks, todo lo Disney. Y me acuerdo había harto Disney. Me acuerdo que había harto Disney en los kioscos. Sí, Pato Donald, Pato Aventura, ¿no? Estaba en la tele también. Pato Aventura, hasta eso, ¿cómo se llaman esos que eran como también de Disney, pero que eran los brasileros? Natalí, ¿te acuerdas? Ah, claro, sí. ¿Ya? De ahí partió mi amor por los cómics, y siempre lo asocié a algo reconfortante. Me acuerdo después de ir al dentista que me compraban un cómic. Entonces tenía una connotación muy positiva. Y después, cuando yo creo que cumplí como 15 años, descubrí las tiendas de cómics. El Crazy Old Comics, las tiendas que habían en el centro en Viña. Y ahí empecé a conocer como los cómics más especializados, y en esa época también se vendían cómics en los kioscos. Yo me acuerdo muy claro en ir caminando por la avenida San Martín, y que había ahí un puesto donde vendían los mejores cómics de Liga de la Justicia Internacional, Liga de la Justicia Europa. Esa fue la época de la muerte de Superman. Entonces me acuerdo cómo combinar esas dos cosas, cómics más de entretención y empezar a descubrir estos cómics más de adultos. Claro, porque nosotros tenemos también que reconocer que somos noventeros hardcore, ¿no? De inicio de los 90. Yo a veces veo a gente más joven y dice, los 90, me acuerdo de Nickelodeon. No, yo estaba terminando la universidad cuando estaba Nickelodeon. Entonces, estamos en los inicios de los 90, y de hecho hablamos un rato antes, para ponernos de acuerdo de lo que íbamos a hablar, que para nosotros los 90 parte antes de los 90, sobre todo en materia de cómics, empieza a formarse a fines de los 80, ¿no? Y en la música pasa lo mismo, ¿cierto? En el cine pasa lo mismo. Lo que explota en los 90 eran narrativas, ¿cierto?, que vienen anteriores a esta dando vuelta. Entonces, claro, efectivamente, ya que lo mencionaste, había una relación distinta con los cómics, pero la nuestra es particularmente distinta, Carmen, generacionalmente hablando, creo yo, porque efectivamente los cómics siempre han sido una cosa súper masiva. Es el relato así más masivo que existe, ¿cierto? Probablemente más que las novelas, probablemente, digamos, y de fácil acceso además. Siempre estuvo en todos los kioscos, y no en periódicos, o venía de regalo en periódicos, ¿cierto? Y yo también me acuerdo que mi papá tenía Superman, unas ediciones mexicanas,
muy malas ediciones, digamos, del material de la revista, pero las tenía guardadas en caja. Entonces yo también recuerdo un poco ese periodo. Sin embargo, claro, me acuerdo que en el 90 tiene que haber sido, apareció una editorial argentina que era Perfil, y Perfil traía los Superman, ¿no? Los Batman, los Superman, no me acuerdo si había Flash, que le cambiaron el nombre, ¿te acuerdas? Le pusieron Flushman por temas de derecho. Entonces hay una generación entera para que Flash no existió. Y efectivamente, claro, estaba eso, pero yo en realidad acá lo tengo porque nos quedamos de acuerdo en ser real ñoños, ¿cierto? Y mostrar las joyitas. Bien. Está la primera edición de Editorial Vid, un clásico. La muerte de Superman. Y yo creo que nosotros fuimos privilegiados, Daniel, porque eso, nosotros como adolescentes vimos eso en muchos kioscos. Yo me acuerdo de eso que se vendía en los kioscos y era como que ganas de tener la edición ahora de la muerte de Superman. Y esa escena increíble de la muerte de Superman, donde están todos los superhéroes en el funeral, presentando sus respetos. Yo ahora, con suerte, veo cómics en librerías especializadas, no en los kioscos, y creo que eso es algo como... que fue algo para nosotros como fuimos privilegiados en ese sentido. Sí, ¿te acuerdas que, claro, pasó, para mí, yo, como te digo, había leído antes cómics, muchos de Disney, me acuerdo haber tenido mucho de Disney. Estamos hablando también de un periodo en que vuelve Barrabases, y onda con un tiraje, pero muy masivo, ¿cierto? Quincenal. Condorito también estaba quincenal y semanal, Condorito, si no me acuerdo, en un par de años. Entonces, de todos los kioscos, uno iba al kiosco a buscar cómics, básicamente, periódicos, revistas y cómics, ¿cierto? Que van quedando pocos kioscos de esas características, pero antes era lo común. Y me acuerdo que pasó que efectivamente el año 90 también llegaron los saldos de una editorial española que se llamó Editorial 5. Y ahí se formó algo bien entretenido, que tú lo diste ahí, como diste una luz al respecto, que como eran saldos, llegaron todos los números juntos. Y para poder hacer una colección, o para poder seguir un relato, ¿cierto?, entre un número y otro, había que recorrerse todos los kioscos, po. Me imagino ahí que con eso tuviste que hacer algo parecido, ¿no? Ahí está Ediciones 5. Y claro, nos llegaron como saldo y muy repartidos. Yo me acuerdo muchas veces, yo también de la quinta región, en Valparaíso habían algunos puntos, algunos kioscos donde habían kiosqueros interesados en tener, digamos, cómics siempre. Me acuerdo ahí en Plaza Chauren había uno que siempre tenía, de donde pillara él llevaba cómics, pero la mayoría me acuerdo que estaban en Calle Valparaíso, en Viana, en Viña, y uno tenía que ir a buscar esos cómics. Estamos hablando principalmente de DC Comics porque somos fanáticos de DC. No creo que hablemos mucho de Marvel. Quiero poner un tema, porque como ñoños y ñoñas, yo creo que esto de que los cómics sean seriados y que te hagan seguir una historia. Obviamente, a mí, que me gusta la estructura y el orden, me encanta seguir una historia, terminarla y saber el próximo ciclo y todo. Pero también tenían algo de serendipia los cómics, que de repente agarrabas una edición y no cachabas nada lo que iba en la historia, pero te permitía meterte. Yo tengo aquí como un mini tesoro de una amiga una vez que fue a Estados Unidos y le dije, tráeme cómics. Me da lo mismo. Y parece que fue una tienda de cómics viejos y tengo una edición muy antigua de Los Jóvenes Titanes, Wolfman, que son uno de mis favoritos, ahí de George Pérez. Y claro, la historia no la entiendo muy bien, pero los disfruté tanto porque era en el fondo una pequeña ventana a una historia que tú tenías que completarla, ¿no? Sí, totalmente. Y uno lo leía igual, aunque le faltaran pedazos, ¿cierto? Y se demorara años. Igual. De hecho, mira, aquí voy a mostrar otra que también es de 5, esta es del año 89, Capitán Atom. Maravilloso. Y que esta me debo haber demorado 20 años en conseguirla completa, ahí están todos los tomos. Es una historia bien menor, en realidad, debo reconocerlo, pero una media copia del Capitán América, pero sin embargo este es el personaje que inspiró al Doctor Manhattan, ¿cierto?, de Watchmen. Claro. ¿no? Entonces, es bonito ahí tenerlo como considerado también. Y nada, pues estamos hablando también de los años 90, donde hay un auge, al menos cultural, da la impresión eso en Chile, ¿cierto? Paralelamente también hay esta cosa engorrosa y larga y latera, ¿cierto?, que se llama la transición a la democracia. Y yo creo que uno un poco se refugiaba en este tipo de cosas como para escapar de esos contextos, ¿cierto? De Pato Elwin, digamos, todos los presidentes de la concertación. Sí. Y claro, y Chile era un país tan fome, y uno se metía un poco en esta dinámica, ¿cierto?, de ir buscando cómics un poco también como para ir arrancando de todo lo que pasaba, ¿no? Yo creo que además nos parecemos también, Carmen, en que después pasamos al rock. No somos de esos ñoños que terminaron siendo ingenieros.
hay una línea ahí más como contracultural, lo cual es bien chistoso, porque la gente que lee cómics, yo no sé si es tan contracultural, pero hay una línea. Ahora pasaba algo bien interesante, porque estaba este germen de cosas muy, muy interesantes que se dieron en los 80, en los cómics, en la música, y que venían muchas cosas de Inglaterra. Punk, New Wave, pasó lo mismo con los cómics. Neil Gaiman, Alan Moore, ahora estábamos hablando de Jamie Delano, Grant Morrison, que está como el germen al final de los 80, pero como que florecen en los 90. Y para mí yo creo que también fue un periodo así, como de ser más niño, obviamente en los 80, principios de los 90, y en los 90 empezar a descubrir estas temáticas que traen los cómics, como por ejemplo Sandman, que exploró mucho los temas de diversidad sexual, o Animal Man con romper la cuarta pared, que ahora parece un cliché, pero en ese momento era una cuestión que uno se caía de espalda, estar viendo ahí a Buddy hablándote, o cosas como Hellblazer, por ejemplo, los temas de ocultismo, de Alan Moore, que son cosas que después se volvieron como un cliché, pero que en un momento como que abrieron como muchas vías, y yo creo que eso también es como una apertura también. Y yo creo que quizás ahora cuesta un poco dimensionarlo como lo rupturista que era en su momento, y yo siendo tan chica, 15, 16 años, para mí era como, wow, este cómic es lo mejor, pero tampoco me daba cuenta que fuera tan disruptivo. No sé si te pasó a ti algo así. Sí, ahora yo me acuerdo que también, pareció lo que tú contabas, a mí me pasaba la plata para la colación. Yo tomaba desayuno en la casa, entonces la plata de la colación quedaba inmediatamente para un cómic, porque además cumplían con que eran económicos, y eran formatos económicos. De hecho, uno tiene que cuidarlos mucho, ¿cierto? Meterlos en bolsita porque se van desarmando, se van destiñendo. No era lujo, era justamente un formato popular, ¿no? Seriado también, entonces estaba esta idea como de coleccionarlo y cuidarlo, pero que era muy accesible. Ahora sí, yo me acuerdo que mi mamá una vez me castigó, ¿no? Mi mamá me castigó una vez por bajar las notas. Había bajado las notas en el colegio, en la básica, quinto básico, cuarto básico, y nada, pues salí del colegio siempre, como siempre, a comprar probablemente mi Liga de la Justicia de Editorial Perfil a un kiosquito. Y nada, el kiosquero me dice, no te puedo vender cómics. Me dice, vino tu mamá y me dijo que no te podía vender hasta que subieras las notas, así que estudia. Ay, tu mamá se puso de acuerdo con el kiosquero. Y yo dije, no puede ser, pues no me va a ganar mi mamá en esto. Y partí a otros kioscos. Mi mamá había hablado con cada kiosquero cerca del colegio, con cada uno. Ya, pero igual, maestra tu mamá, ¿no? Subí las notas igual. Saludándola por el Día de las Madres. Sí, por supuesto. Y nada, entonces había una cosa así como también como muy, muy afectiva por el cómic. Yo igual quiero harto estos personajes, me han acompañado años, ¿cierto? En distintos formatos. Estaba pensando que en esos años también había un auge en el cine, como está Marvel ahora, estaba Batman, ¿no? Las Batman de Tim Burton, de Joel Schumacher después, vilipendiadas en todo caso, pero estaban, y uno iba a los supermercados igual que ahora, y estaban los juguetes también, entonces... Estaba todo de Batman, todo. Pero me da la impresión que a nosotros nos gustaba más la parte, justamente tú decías, contracultural, la deconstrucción del superhéroe, que es justamente lo que hicieron estos ingleses, ¿no? Como presentarnos historias distintas, y quizás más humanos también, algo que está bien de moda ahora. Y que te hacía pensar también, porque yo creo que tiene mucho como, los cómics tienen toda esta cosa como que uno tiende a asociar como cliché, como la Atlántida y como civilizaciones perdidas, que son historias que a mí también me gustan mucho, las disfruto mucho, pero me acuerdo, ponte tú, de por primera vez encontrar el concepto de fractal. La otra vez estaba leyendo un Patrol hace muy poco, y uno de los villanos tiene un fractal en la guata, pero nunca te dicen eso, sino como que está implícito, y dices, chuta, los medios conceptos, y uno aprendía un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, y algo que me gusta mucho en los cómics, y que ayer también me fijé que estaba leyendo al Pantano, esta parte de los cómics, Daniel, que era la parte donde habían cartas y donde el escritor te contaba cosas y te trataba a ti como parte de una audiencia, te hablaba a ti. Y es como, y oye, y esto es lo que viene después, y prepárate, y era como una sensación de comunidad. A mí me pasa, por ejemplo, que en la literatura no siento que el escritor o la escritora me hable a mí, ¿cachai? En cambio, en estas cosas era como sí, o sea, lo escribieron quizás 5 años antes que yo lo leyera, pero de alguna manera como que
quieren que yo sea parte de esto. Y no sé si los cómics actuales traen algo así. No, porque no he comprado últimamente cómics así del año 2021. No sé si existe eso. No, probablemente no. Yo me acuerdo que había Rafael de la Iglesia, se llamaba el que respondía las cartas. Me parece que era argentino, no estoy seguro, estoy chamullando, pero aparecían los cómics de perfil y después aparecían los de vid, como que iban en distintos países dedicándose a hacer y eran como chistosos. Ediciones. Sí, muy divertidas. Y él era muy lúcido y sabía mucho también. Bueno, en general, toda esta gente que se dedicaba a responder las cartas de los fans. Pero yo me acuerdo que ahora este personaje que te digo está también detrás de una edición de cómics, pero ya no responde cartas. No, quedó como desactualizado ese formato. Oye, y hablaste de las comiquerías. Porque claro, estábamos hablando de que habían llegado estos saldos, ¿cierto? Nosotros somos de provincia además, entonces había que estarlos buscando. Yo me acuerdo que me pegaba a veces los viajes acá a Santiago, donde vivo ahora, al Persa, ¿cierto? El Biobío, a buscar también, a completar algunas colecciones, y había unas que no se completaban. Yo me acuerdo que la Liga de la Justicia, de hecho, tenía unos números medio perdidos, que se hicieron un salto para ponerse a la par con Argentina, que era de donde llegaban, y quedaron como 6 o 7 números extraviados que nunca llegaron a Chile. Pero sí me acuerdo también... Como con la Liga de la Justicia Europa, sorry Daniel, ¿no? Sí, dale. La Liga de la Justicia Europa se acabó así como de frente, y uno era obvio que la historia sí continuaba, pero como que no desapareció nomás. Oye, contémosle igual a los que no son tan nerds, los que están medio perdidos quizás. La Liga de la Justicia es muy interesante, ¿cierto? Primero la Liga de la Justicia, en esos años, porque la toma Giffens de Mateis, ¿cierto? Y me falta uno, ¿quién más es? Bueno, pero estos dos autores. Sí, como de Mateis, sí, no sé cómo se pronuncia, pero sí. Y hacen una sitcom. Dice, juntemos un montón de hombres en malla con superpoderes, ¿cierto? Hombres y mujeres. No estaba con paridad todavía, pero habían varias mujeres en la Liga de la Justicia. Muchas. Y nada, hagámoslos como si fueran oficinistas. Era como de Office, pero con superhéroes, ¿no? Pero como con romance y viajes, como que tenía como muchos elementos. Era una locura, había poca acción, pero era muy interesante cómo se relacionaban los personajes, cómo peleaban constantemente entre ellos, ¿cierto? Batman ahí era una especie de jefe completamente déspota, y había otros personajes que eran más graciosos. Y claro, y esa Liga de la Justicia fue bien interesante también en términos de construcción de los superhéroes, que son, los cómics son de los años 40, ¿no? De fines de los 30, entonces nosotros nos enfrentamos a los 50 años de los cómics, ahora están cumpliendo 80, a los 50 años de Superman, por ejemplo, ¿no? Y claro, había una necesidad desde Watchmen en adelante, ¿cierto? De construir la idea del héroe, del superhéroe, y la Liga de la Justicia lo había tomado a través del humor, ¿cierto? De quitarle la épica, ¿cierto? De estos seres súper poderosos y hacerlos como si fueran oficinistas, ¿cierto? Trabajar en una cosa como media como la ONU, de hecho. Sí, porque estaba la Liga de la Justicia Internacional, estaba la Liga de la Justicia América, esa la que uno, Superman, Mujer Maravilla y todo. Después estaba la Internacional y estaba la Liga de la Justicia Europa. Y yo creo que con la Internacional tenían el tema de la comida, pero con Europa ya se fueron al chancho, porque yo creo que era una línea menos leída, entonces teníamos unas historias muy raras también. Tenían los personajes menos famosos. Menos famosos, y yo me acuerdo que mi personaje favorito, ahora se traduce muy mal, pero de la Liga de la Justicia Europa era la zorra carmesí, Crimson Fox, ¿ya? Que eran unas hermanas francesas que además eran como ejecutivas y como millonarias y además tenían como poderes animales y todo, y era una historia muy rara, la verdad, había como un robot ruso, pero era muy chistosa, siempre tenían humor. Y en la Liga de la Justicia Internacional está el más chistoso, era el Blue Beetle, o que siempre estaba como haciendo bromas. Ted Kord, que murió después, lo mataron. Bueno, la Crimson Fox también murió, pues como eran personajes muy menores, también después no. Sí, y era bien interesante porque además estaba pensando en relación con el rock, eran como bien grunge, era como bien así todo muy de la época, ¿no? Y lo mismo estaba pasando también en el cine, por ejemplo, ¿no? O sea, de todas maneras, y tú lo ves como en el tipo como de atuendo. Yo la otra vez que estaba leyendo la Patrulla Condenada de nuevo, si te fijas,
las botas, las chaquetas, la ropa. Yo creo que eso siempre también me ha gustado mucho en los cómics, que reflejan muy bien como la identidad visual de la época. O sea, no, y la referencia, todo eso siempre, ¿no? Exacto. Las canciones, la música que sonaba, está muy bien productizado, es un catalizador de cultura. Oye, y nos estábamos desviando, pero claro, después aparecen las librerías, las comiquerías, ¿no? Me acuerdo que en Viña apareció la Crazy Old Comics. Y ahí a nosotros nos toca un periodo largo de que no había cómics en los kioscos. Desaparecieron completamente, ¿cierto? Uno ya tenía que buscarlos como en tiendas de antigüedades. Yo voy a confesar algo bien ñoño, bien vergonzoso, que en esa época yo soñaba harto con encontrarme, soñaba de verdad, cuando durmiendo, con encontrarme un cómic en un kiosco y con esa misma sensación, ¿cierto? De estar hurgueteando entre las revistas. Oh, está este número que me falta, ¿no? Porque así los tenían algunos kioscos. Pero el 2011 volvieron los cómics a los kioscos a través de esto de la tercera, ¿cierto? Unlimited. Y ahora ya están, ¿cierto? Están en formatos más caros, ¿cierto? Pero están. Pero no está efectivamente costaban 300 pesos en nuestra época, ¿no? 300 pesos. Y yo digo, claro, la diferencia con la época, la cantidad de tiempo que ha pasado, pero era una colación, yo me acuerdo. Me gastaba la plata de la colación. No, había que en una ahorrar revista. y había que decidir si eso era como, hoy me tinca este cómico, me tinca este otro. Chuta, voy a tener que priorizar este porque en realidad para el otro no me... Y de repente eso como de andar o quedarse harto rato en la comiquería, yo me acuerdo de eso. Estaban muchos de los cómics cerrados, pero habían algunos que estaban abiertos y tú podías leerlo. Y a mí me pasó algo muy raro, porque yo me acuerdo que siempre quise leer La Patrulla Condenada, pero nunca me la compré. No tenía plata para eso. Y ahora me pasó que cuando la leí de nuevo, hay 4 capítulos que me acuerdo de haberlo leído. Y es como, ¿quién me la prestó? O la habré leído quizás en la comiquería, no sé, no me acuerdo dónde la leí, pero sé que la leí. Entonces yo creo que lo más probable es que la haber leído así como cuando uno iba a comprar. Sí, yo no tengo esa edición, Carmen, te la envidio, pero tengo unas que he ido buscando. Mira, qué bonito. Que he ido buscando en distintos momentos, lo que hizo 5 en los 80, ¿cierto? Y también en los 90 sacó 5 duras hasta el año 94, y ahí sacó unos facsímiles con los que cierra. Y también sacó de Toon Patrol, de Grant Morrison, que para mí es uno de mis cómics favoritos, fue mi favorito mucho tiempo, pero también con esto que contáis tú, pues como que recuerdo haber leído algo, una historia, una imagen que la vi, pero no la tengo. Entonces ahora que releo, ¿cierto? Que uno busca, y dice, pero yo me sé la historia, o sea, me acuerdo de haberla tomado en alguna parte, probablemente ahí en un kiosco, ¿cierto? Revisando, ¿cierto? A mí eso es lo que no me gustó, por ejemplo, de las comiquerías. Tengo 2 experiencias media traumáticas. La primera, que efectivamente me sentía siempre muy presionado a decir rápido qué querís, porque uno va a la comiquería a comprarse lo que ya vio, ¿no? Lo que quiere, no tanto como a vitrinear, ¿cierto? Ya hay unas comiquerías que son bien pesadas con ese tema, acá en Santiago, de hecho. Que te siguen, ¿no? Y como que uno se incomoda un poco, desconfían que uno se vaya a chorear cualquier cosa, ¿no? U otras que no te pescan nada. Que uno entra así, oye, quiero hacer una pregunta. Revisan el celular. Sí, dime. Oye, este cómic, no lo tengo. ¿Lo puedo encargar? No. Totalmente. Que uno está así como, disculpe, soy digno de conversar con usted, señor. Sí, totalmente. Y lo otro que ya no está tanto, o igual sí, que en un momento pasó en la de Viña, yo iba también harto a la Crazy Old Comics, cuando todavía traía algunas cositas, 5 o perfil o vid, y las ponía en bolsitas. De hecho todavía lo hacen algunas comiquerías, ediciones antiguas, ¿no? De segunda mano, y que en un momento todo cambió por los otaku. Aparecieron los mangas y se llenó todo de manga. Sí, ¿no? Se llenó. Y yo me acuerdo nos gustaba el rock and roll y los superhéroes. Sailor Moon, todo, sí, claro. Y después en un momento eran como 3/4 cómic y después era 1/4 cómic. Sí. Ahora, yo también iba a la Crazy Old Comic y ahí me pasó claro que quizás por la experiencia de ser mujer también, eso puede ser distinto. Me acuerdo que conversaba harto con el encargado. Ahora ya era súper chica, tenía como partiendo, no sé, 13, 14 años. Y me acuerdo que cuando partí crecí más, ahí la relación se puso más incómoda y después me era como más incómodo, pero yo creo una cosa como de género y bueno, no sé. Pero uno era pesado con las mujeres, es verdad que los ñoños eran
Sí, Sí, les teníamos como miedo en que el fondo. como, sí, Nos y es asustaban las como, mujeres. claro, quizás como que como pasa lo mismo que me pasó investigar en el metal, es como que las mujeres tienen que demostrar que de verdad Oh, claro. saben, de verdad te gustan los cómics, ¿cachai? Es como una estupidez. Pero había otros pasos que me gustaban mucho, era la feria del libro de niña, que había un stand gigante de Crazy Old Comics, y ahí uno podía estar mucho rato porque no te iban a preguntar nada, como había tanta gente, uno podía estar esa Claro. sensación de los cómics, qué rico hacer esto que estáis haciendo así, igual que en los discos, vais buscando, buscando, buscando. Sí, pues, y sorprenderte así, oye, esto no lo he leído, me lo llevo, ¿no? Como no saber para dónde va, ¿no? Sí, también pasaba en la Feria de las Pulgas, me acuerdo, en Valparaíso, que algunos llegaban con sus cómics de superhéroes, y uno podía también incluso intercambiarlo a veces, pero yo soy coleccionista, así que ni cagando podría No, uno no intercambiar un intercambia, pero cómic. presta. Sí, pues. Oye, y nada, pues, igual, claro, las comiquerías cambian un poco, lo hacen un elemento más caro. Uno que ahora trabaja se puede dar el gusto, ¿cierto? Y comprarse ahí de vez en cuando alguna buena edición, Claro. muy bonita, ¿cierto? Muy lujosa. Pero hablábamos hace un rato, de hecho, no lo hablábamos acá al aire, de que igual estos cómics Ediciones inmensos, lo que bonitas o estábamos lujosas hablando, como... mira, ahí está. Sí, pues. No, eso no lo vendían en los kioscos. No, po, no, po, eso es como, claro, es cuando uno es adulto y tu persona de 15 años te mira y ves que estás como gastando una Sí, fortunaza y uno dice, esto es lo que yo siempre merecía, ¿verdad? sí. Pero claro, sí, pues sí, es verdad que para esa época, para uno que no tenía ningún ingreso, era bastante prohibitivo, pero aún sí yo pienso que los cómics siguen siendo una vía de entretención relativamente Oye, accesible. y también una buena introducción a la lectura, ¿cierto? Como ahí como primero, para pasar después a cosas más literarias, ¿cierto? Yo igual no descreo mucho de que los cómics sean literatura, yo creo que tienen elementos de narrativa, ¿cierto? Pero pertenece más al campo de las artes visuales que a la narrativa. Sí, Entonces, sí, sin duda. yo creo que puede ser un buen canalizador, como se dice, ¿no? Como a llamar la atención de alguien que después le pueda gustar. Porque efectivamente, estos cómics, ¿cierto? Estoy pensando ahí en Grant Morrison. Para mí, por ejemplo, Animal Man es mejor que Watchmen y me pueden fusilar ahora mismo, ¿cierto? O cambiar de No, canal yo si también lo encuentro no me mejor. gustó. Estoy con Lo disfruté mucho más, Apaño. y es mucho más compleja. Entonces, uno aprendía efectivamente cosas de ciencia ficción, el tema de las realidades alternativas, ¿cierto? De los viajes en el tiempo, y casi así como, no sé, como Donnie Darko. Después vaya a hablar con el profe de física y le preguntáis por qué onda esta cuestión de los hoyos negros, ¿cachai? Y Claro. yo no entraba en esos temas gracias a los cómics, también en temas de política norteamericana, de historia norteamericana. Entonces, a pesar de que los cómics, claro, parte como los primeros cómics, ¿cierto? En la guerra, como un objeto de propaganda, ¿cierto? En los 80, ¿cierto? Empieza a tomar esta cosa como oscura que a DC Comics le ha costado tanto llevar al cine actualmente, ¿cierto? Que no sabe Sí, que estos cómics, a pesar de que uno los leía a los 12 años, 11 años, ¿cierto? 13, 14 años, eran efectivamente, mira, ahí está el asilo Arkham. claro, Y, así como cosas como que uno dice, claro, un nivel de oscuridad que uno diría, bueno, si hay películas de terror, pero sí, tiene, es que es como un estado de ánimo, sí, yo creo que eso es lo que cuesta, es como esa cosa más opaca, no sé. sí, hay unas claves culturales importantes ahí, porque efectivamente, insisto, en la generación del grunge, ¿no? Después se transformó en MTV, después gente con pelo largo, que odia el mundo, ¿cierto? Pero viene de acá, pues, viene de acá de los cómics, esa sensación, ¿cierto? Ese buscar otra alternativa distinta a la sociedad que está afuera, súper críticos, ¿no? Lo que te iba a decir de Animal Man, eh, Animal Man es vegano, Tipo, es vegetariano, creo. Se cuestiona sobre el tema de la existencia, se enfrenta con dioses de otras dimensiones, está conectado con el reino animal, hace una constante crítica a cómo nos relacionamos con los animales. Entonces ahí había harta propuesta, que cuando uno era chico le impactaba, pero que después puede ir desarrollando más adultos, ¿cierto? Terminan siendo cómics de adultos. Estamos hablando del sello Vértigo, de la mayoría, además. El sello Vértigo era el sí, sello oscuro bueno, de DC, ¿no? sí, po, Karen Berger ahí.
Pero claro, la otra vez estaba leyendo un artículo también que muchos como de los ideales millennials, y que ahora en el fondo la generación Z los da por sentado y se ríe de eso, son cosas que trajo la generación X. Sí. El vegetarianismo, no sé, el tema de poder tú convertirte en un adulto productivo, pero siendo desde las artes o no necesariamente desde una oficina, digamos, y que muchos yo creo que de los personajes de Neil Gaiman viven así. Neil Gaiman creo que tiene muy pocos oficinistas, por ejemplo, como lo de la clase creativa en el fondo. Todo eso sale de los 90. Lo que pasa es que después se vino abajo porque era bien precaria la clase creativa como poder sostenerse viviendo así, digamos, pero yo creo que muchas de esas cosas, los ideales relativos a la diversidad sexual, muchas cosas salen de ahí. Sí. Entonces, también es muy evidente cómo esa cuestión se plasma en los cómics. Y también lo que me gusta mucho de esa época es que es muy evidente, y que algo que los cómics han hecho siempre, y ahora yo leyendo cómics actuales de Image o de Dark Horse se mantiene, es como la realidad establecida es esto, ¿ya? Pero hay un montón de otras cosas que están fuera de esa realidad establecida. Puede ser un mundo alternativo, puede ser como una dimensión más mágica, puede ser el pasado, puede ser la interioridad de los personajes, pero es mucho más que esto, y tú puedes decidir dónde lo amplías y dónde miras. Y yo creo que eso los cómics lo hacen muy, muy bien, porque al conjugar esto visual, tú lo ves. Tú ves en Saga que están en otros mundos, ¿cachai? En los cómics de Image. O ves en Hellblazer las sextas satánicas que, no sé, conectaban con una cosa. Le encanta en Hellblazer los druidas y Merlín y todas esas cosas, entonces que van conectando con cosas que son nada que ver a esto. Y a mí me gusta mucho eso. Sí, yo creo que es la razón por la que leo cómics. Es sin duda además el gran género del siglo XX, el gran género narrativo del siglo XX, y lo acompañó casi la totalidad del siglo, y nos sigue hasta ahora, y por lo que parece, por estos imperios cinematográficos ahora, ¿cierto? Parece que le queda para mucho más. Carmen, qué bueno haber conversado contigo, estoy muy emocionado, así que me gustaría, así para cerrar, ¿nos recomendaras alguno de estos cómics que descubriste en tu adolescencia, que crees que pueda enganchar a alguien ahora y hacerlo descubrir también este mundo de los cómics noventeros? Yo creo que partiendo por el más, para mí, fundacional de todo, Sandman, aquí traje no los compilados, porque tengo yo en Sandman, como los partí coleccionando desde que tenía 14 y 15 años, tengo edición revista, tengo los compilados, tengo los lujosos, tengo distintas, pero yo creo que este es como un cómic fundacional, uno para el universo DC, porque siempre aparecen elementos del universo DC, pero también como una cosmogonía que es muy actual y muy noventera, y además que ahora viene la serie, entonces siempre es mejor decir yo leí el cómic antes que la serie, así que yo recomendaría ese, y también recomendaría este, que el Hellblazer, de la etapa de Jamie Delano, que está en esta compilación, pero que también aquí tengo porque Hellblazer tiene eso que a mí me gusta harto, que es muy oscuro, esta cosa que hablábamos como de las películas de Batman, es asfixiante, es como nauseabundo a veces, y no es tan lineal, no es tan evidente, no se resuelve todo, uno siempre como que queda como, ¿qué leí? No sé, no entendí nada de esta cuestión, pero me gustó. Hay una historia de las líneas Lane, me acuerdo que leí, que era como, pues esta cuestión no tiene ni pie ni cabeza, pero te embarca en un viaje que tú decís, ya, ok, listo, toma mi plata, estoy convencido. Y me gusta mucho eso de Hellblazer, que no tiene una cosa de repente como Grant Morrison, que de repente te manda a la punta del cerro, pero es que Hellblazer como personaje tiene eso, como que siempre está ahí como... Eso me gustaba mucho, eso es lo que podría recomendar de la etapa noventera. ¿Cuáles son tus recomendaciones, Daniel? Ya que lo dije, yo estoy además dándome cuenta, bueno, hace un par de años, que todo lo que me gustaba cuando chico era de Grant Morrison. Y por coincidencia, así como que ahora lo reviso desde las Batman hasta algunas Flash, y como todos los grandes capítulos que recuerdo por el nivel de locura, de surrealismo, ¿cierto? Son de Grant Morrison, así que quiero recomendar Doom Patrol, que es igual escotota, la Carmen ahí la tiene completa. No, ese debe ser el primer ómnibus. Son como 4. Sí, duró muchos años. Que ahí pueden encontrar locura, delirio. Tiene una adaptación a la televisión además, hace poco, reciente, que está muy basada en este periodo de Doom Patrol, la patrulla condenada,
que además son, que no se enojen la gente fan de Marvel, son anteriores a los X-Men, anteriores a los X-Men y tienen la misma premisa, ¿no? Entonces, quería recomendar esa también. Bien, pues, espero que lo hayas pasado bien, Carmen. ¿Perdón? Animal Man, que fuera Animal Man. Animal Man, tremenda. Espero que lo hayas pasado muy bien, Carmen. Muchas gracias por acompañarnos. Y a las personas en su casa también será hasta la próxima edición de Combate Cultural.